Me da mucho gusto, como siempre, saludarles en este nuevo año, esperando que hayan descansado y haberse reunido alrededor de la familia, que la hayan pasado bien. Bueno, para mí es un gusto y nuevamente continuamos con la serie Siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. La porción de hoy se encuentra en el capítulo 12, en los versículos del 18 al 27, que dice así: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros, muchos, erráis. Hasta ahí la cita. Bueno, en estos pasajes estamos considerando que él tuvo numerosos encuentros y duros enfrentamientos con los religiosos de ese tiempo. La razón estaba en que él nunca dejó de enseñar el error y denunciar el pecado. Por lo tanto, al estudiar estas controversias, estos encontronazos, debemos observar cuáles fueron los principios que defendió y los errores que atacó. En esta ocasión estamos frente a un debate que Jesús tuvo con los saduceos acerca de la resurrección. Su importancia queda subrayada no solo por el hecho de que los 3 evangelios sinópticos lo recogen, sino porque si no existiese la resurrección, el cristianismo no tendría nada que ofrecer en este mundo. Pablo lo expresó perfectamente en su carta a los Corintios, cuando les escribe allá en la primera carta, en el capítulo 15, les dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana fe es vana. Vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La palabra del Señor, ¿verdad?
Después del enfrentamiento con los fariseos y los herodianos, usted recordará que le fueron a preguntar acerca del tributo y todo eso. Jesús tuvo un encuentro con los saduceos, que eran una secta minoritaria del judaísmo. Pero entre sus filas se encontraban los personajes más ricos y poderosos de la nación. Estos colaboraban con el Imperio Romano, lo que les permitía conservar sus comodidades, privilegios y toda su calidad de vida, que eran las razones por las que no eran tan populares como los fariseos. Solo admitían la autoridad del Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia, y pensaban que habían sido dados para regular la vida de los hombres en la tierra. Así lo creían ellos, y negaban que hubiera otra vida fuera de la que se vive en esta tierra, por lo que ridiculizaban la idea de la resurrección. Tampoco creían en que el hombre tuviera espíritu y que existieran los ángeles o la vida eterna. Por esta razón tuvieron también numerosos enfrentamientos con los apóstoles. Allá en Hechos capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Más adelante, ya casi al final, siempre en Hechos 23, dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Podemos decir, hermanos, que eran los liberales o racionalistas del antiguo judaísmo. Y puesto que disfrutaban del poder y de la riqueza y de toda esa libertad, este mundo estaba bien para ellos. Muy bien, ellos vivían con una calidad de vida extraordinaria y no necesitaban esperar ninguna otra vida. En la actualidad los podemos encontrar y sus características básicas siguen siendo las mismas. Eliminan del cristianismo todo lo sobrenatural. Solo aceptan aquello que pueden comprobar con sus 5 sentidos y por lo tanto rechazan que las escrituras hayan sido inspiradas por Dios. Creen que este universo se ha creado a sí mismo y se rige por procesos naturales sin que Dios tenga que intervenir. Por supuesto, descartan toda idea de que exista un Dios que alguna vez haya intervenido en la historia de la humanidad. En este pasaje que hemos leído, vemos cómo los fariseos y los herodianos habían sido superados por Jesús con sus argumentos. En el pasaje anterior que leímos antes de este. Y tal vez los saduceos pensaron que había llegado el momento que les tocaba a ellos, de demostrar su superioridad intelectual sobre los demás, incluso sobre los fariseos y los herodianos. Y además de eso, dejar la constancia de su incredulidad en la resurrección. Por lo que los saduceos no pretendían crear problemas a Jesús con las autoridades romanas o con el pueblo. Lo que parecía moverle era el deseo de burlarse de él y de su enseñanza sobre la resurrección, dejarlo en evidencia. Recordemos que Jesús había hablado ya en otras ocasiones de su propia resurrección y de la resurrección de los muertos. Mateo recoge las palabras del Señor cuando dice al día siguiente que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y Juan también en el capítulo 5 recoge estas palabras cuando dice: no os maravilléis de esto,
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Los saduceos presentaron un caso a Jesús. Le plantearon un caso. Lo hicieron basándose en la palabra. Se refirieron al caso que legisló Moisés cuando un hombre debía levantar descendencia a su hermano muerto si en vida no había tenido hijos. Eso está allí por Deuteronomio capítulo 25. En la pregunta que los saduceos le hicieron a Jesús, citaron este deber del cuñado de levantar descendencia a su hermano. Tal vez con esto lo que pretendían era señalar la única resurrección en la que ellos creían, que era la perpetuación del hombre por medio de su descendencia. Y es que los saduceos estaban equivocados. Creían que la vida venidera sería una continuación de la presente en las mismas condiciones en que se vive. Podemos decir que los responsables de este error eran los fariseos, que predicaban acerca de la vida de resurrección de una forma completamente materialista. Y aquí Jesús les enseña dos causas principales de su error. La respuesta de Jesús fue: ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras? Y es que a pesar de que los saduceos presumían de ser inteligentes, educados y cultos, Jesús les dijo que en realidad eran unos ignorantes y que estaban equivocados debido a su falta de conocimiento de las Escrituras. Jesús estaba destacando la importancia que para él tenían las Escrituras. De hecho, era su punto de partida ante cada situación que se le presentaba. Era una práctica habitual en él. Escrito está. Usted recordará esa frase con mucha frecuencia. O hacía referencia a ciertos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, cuando el joven rico le preguntó acerca de la vida eterna, Jesús le remitió a la ley, allá en Marcos capítulo 10, versículo 19. Otro caso fue cuando los fariseos conocieron su postura acerca del divorcio. Su respuesta fue: ¿qué os mandó Moisés? Siempre en el capítulo 10, versículo 3. Y ahora con los saduceos vemos que hizo lo mismo. Pero aunque ignoraban las Escrituras, los saduceos, esto no les impedía usarlas. Y así lo hicieron cuando le presentaron esta situación, este caso a Jesús. Esto ocasionó que el Señor les reprochara el mal uso que hacían de ellas, como en la actualidad lo siguen haciendo muchos, y de lo atrevido que eran en su ignorancia. Su ignorancia en sí era atrevida. La razón estaba en que ellos citaban las Escrituras de forma superficial, con ideas preconcebidas y sin detenerse a ver las múltiples indicaciones que en ellas hay acerca de la vida venidera. Desgraciadamente esto sigue ocurriendo con mucha frecuencia, comenzando por los que critican la Biblia. Tienen que confesar en algún momento que nunca se han detenido a examinar las evidencias acerca de su carácter sobrenatural. Esta ignorancia de las Escrituras resulta muy peligrosa y parece que no terminamos de aprender de los errores del pasado. Porque en el tiempo presente, aunque tenemos el inmenso privilegio de disponer de la Biblia en nuestro propio idioma y múltiples herramientas de estudio,
muchos seguimos desconociéndola. Debemos de poner atención a la reprensión que el Señor les hizo a los saduceos. No sea que nosotros mismos caigamos en errores terribles por el desconocimiento de la palabra. Por lo que una de las lecciones de hoy es esforzarnos en conocerla y en enseñarla también a otros. Ahora bien, si los saduceos eran personas inteligentes y tenían recursos suficientes para estudiar las Escrituras, ¿por qué seguían siendo ignorantes de ellas? Y aquí está la otra razón. Y era porque no aceptaban las Escrituras como revelación inspirada de Dios. Era porque rechazaban todo lo sobrenatural y solo estaban dispuestos a creer en aquello que pudieran comprobar por sí mismos. Así rechazaban la autoridad de la palabra. Y aquí encontramos el segundo error. El segundo error de los saduceos era que ignoraban el poder de Dios, al igual que los materialistas de hoy día. Ellos creían que Dios no podía hacer lo que el hombre no puede hacer. Y esto les lleva a rechazar todas aquellas enseñanzas sobrenaturales de la Biblia, incluida la resurrección. Como usted ve, es cuestión de fe. Y es porque para ellos Dios no puede crear un orden de cosas diferentes del que vivimos. Y si ha de haber algún cambio, este será debido a los esfuerzos que el hombre hace por mejorar el mundo. Por último, el Señor iba a responderles con las mismas escrituras con las que ellos habían hecho su pregunta. Y les dice, ¿no habéis leído? Y les recuerda una historia sacada del Pentateuco, al que ellos, como saduceos, le daban autoridad. Allá en Éxodo 3. Aunque todos estos hombres habían muerto cientos de años antes de que Moisés naciera, Dios seguía manteniendo una relación viva con ellos. Por eso dice, yo soy el Dios de ellos, dando a entender que ellos estaban vivos. Es el pasaje aquel donde aparece estaba pastoreando Moisés, ¿ya? Y recibe el llamado. No dice, yo fui su Dios. Por lo que el Señor deduce que hay vida después de la muerte. Y si hay vida después de la muerte, necesariamente tiene que haber también resurrección. Porque la existencia humana plena requiere la unión del cuerpo y el alma. Jesús afirmó que hay resurrección de los muertos. Su propia resurrección es la mayor de todas las garantías. Así que también señaló el error de los saduceos y sus causas. Ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Este debate, queridos hermanos, que Jesús sostuvo con ellos, teniendo plena actualidad, la iglesia de Jesucristo se enfrenta hoy a los mismos ataques. Muchos quieren quitar del cristianismo todo elemento sobrenatural. Pero el verdadero cristianismo, que es el Señor Jesucristo y sus apóstoles predicaron, es sobrenatural. Por un lado se basa en la revelación que trasciende el saber humano. Y por otro anuncia una nueva vida que solo el poder de Dios puede producir. Queridos hermanos, confiemos que si el Señor no ha venido y Él nos llama a su presencia, un día nos levantará de entre los muertos y transformará completamente nuestra vida, dándonos un nuevo cuerpo y una nueva vida. Así que es cuestión de fe, es cuestión de profundizar las Escrituras, aprender, conocer mejor al Señor a través de su palabra.
Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga.